Una derivación electrocardiográfica es la obtención del registro de la actividad eléctrica del corazón con electrodos extracelulares colocados en la superficie de la piel. Existe un sistema estandarizado de colocación de electrodos donde las posiciones ya están predeterminadas. A este sistema le llamamos el sistema de derivadas y se clasifica en dos grandes grupos: las derivadas bipolares y las derivadas monopolares. Uno de los objetivos de este video sería el de desechar o destruir por completo el concepto de derivación monopolar. Ya hemos mencionado anteriormente que para la obtención de cualquier registro de potencial eléctrico necesitamos por lo menos dos electrodos, el positivo y el negativo. Entonces, ¿qué vamos a obtener con un solo electrodo? Pues no se obtiene nada, no se registra nada. Y eso es lo que vamos a ver. En realidad, lo que conocemos como derivadas monopolares, pues también es un sistema que por fuerza empleará no solo dos electrodos, sino más de dos electrodos. Entonces, el concepto, pues finalmente resulta del todo incorrecto. Vamos a empezar por lo más sencillo, que serían las derivaciones bipolares. Las derivaciones bipolares son D1, D2 y D3. Y lo que vamos a ver es la estandarización de la colocación de los electrodos para estas tres derivadas. Tenemos aquí a nuestro individuo al cual le vamos a hacer el registro electrocardiográfico. Vamos a emplear para las derivadas bipolares las extremidades. Este dibujo se encuentra en posición anatómica, por lo tanto, esta sería la parte izquierda, esta sería la parte derecha. Ambos brazos, ambos pies. Entonces, la colocación de los electrodos va a ser en las cuatro extremidades y vamos a empezar por el único electrodo que nunca cambia para ningún registro, para ninguna derivada, que sería el electrodo de tierra. El electrodo de tierra siempre lo vamos a ubicar en el pie derecho. Así es como se ha establecido. En realidad, da lo mismo donde coloquemos el electrodo de tierra, porque este no participa en la obtención del registro de la actividad cardíaca. Se ha estandarizado que sea en el pie derecho, aunque bien lo podemos colocar en el pie izquierdo, en una extremidad, en el pecho, donde sea. ¿Cuál es la función del electrodo de tierra? Bueno, este electrodo se conecta a mi electrocardiógrafo en el terminal de la tierra, que mediante el cable de corriente de alimentación para mi aparato deriva la electricidad hacia la tierra. ¿De qué electricidad estamos hablando? De la electricidad estática que almacena el cuerpo humano. Estamos familiarizados con este concepto porque más de una vez alguno de ustedes, tocando o saludando a algún compañero, habrá notado una pequeña descarga que produce una sensación muy peculiar. Esa descarga es la electricidad estática que almacena pues prácticamente todos los tejidos. Todos los cuerpos, los tejidos vivos, tienen capacidad de almacenar electrones en forma de electricidad estática, y esta electricidad puede interferir con la limpieza de nuestro registro. Entonces, una manera de deshacernos de estas cargas que nos sirven es colocando un electrodo al terminal tierra de nuestro aparato, y nuestro aparato se encargará de derivar esa corriente hacia la tierra, que es una fuente infinita de electrones. Bien, los electrodos que sí participan y que siempre van a participar en la obtención de cualquier derivada electrocardiográfica son el positivo y el negativo. Para la derivación D1 necesitamos colocar el terminal positivo en el brazo izquierdo y el terminal negativo en el brazo derecho. Y esta es la derivación D1. Para la derivación D2 necesitamos colocar el pie izquierdo en el terminal positivo
y el brazo derecho en el terminal negativo. Y este sería la derivación de 2. Para la derivación de 3 necesitamos conectar el terminal positivo al pie izquierdo y el terminal negativo al brazo izquierdo. Y esta sería la derivación de 3. Ahora pasaremos al siguiente grupo de derivaciones que erróneamente se conocen como monopolares. Estas son las aumentadas y las precordiales. Empezaré primero con la estandarización de las posiciones para las derivadas aumentadas. Estas pueden ser ABR, ABL y ABF. Esta nomenclatura se refiere a aumentada, voltaje y la última letra me marca la posición del electrodo positivo. Esta R significa right, derecha, haciendo referencia a que para obtener esta, el electrodo positivo se posicionará en el brazo derecho. Esta L quiere decir left, haciendo referencia a que para la obtención de esta derivada, el electrodo positivo se colocará en el brazo izquierdo, y esta F quiere decir foot, haciendo referencia a que el electrodo positivo irá en el pie izquierdo. La nomenclatura de cada una de estas derivadas nos indica la posición del electrodo positivo y dónde va el electrodo negativo. El electrodo negativo se construye a partir de las otras dos extremidades que están libres del electrodo positivo, donde no va el electrodo positivo. Ejemplo, para la obtención de ABR, el electrodo positivo va en el brazo derecho y el electrodo negativo se construye a partir del brazo izquierdo y del pie izquierdo. Ambos se hacen pasar por un terminal común y el terminal común lo manda hacia nuestro terminal negativo, que será la referencia. Esto es muy importante, este terminal común, porque cuando dos señales se hacen pasar por un terminal común, por leyes de Kirchhoff, se promedian y esto me da el aumento que necesito para obtener mi derivación. Por eso se llaman derivadas aumentadas. Entonces, en conclusión, la diferencia de potencial que obtiene la derivación ABR es la diferencia que existe entre lo que observa nuestro brazo derecho menos el brazo izquierdo más el pie izquierdo sobre 2, que es el promedio del que hablábamos antes, que se obtiene al hacer esto. Para obtener la derivación ABL, el electrodo positivo se conecta al brazo izquierdo y el electrodo negativo se construye a partir de lo que ve el brazo derecho, el pie izquierdo, ambos se hacen pasar por un terminal común, se promedia por leyes de Kirchhoff y se envía hacia el terminal negativo. Y esta es la diferencia potencial para la derivación ABL. Para la obtención de la derivación ABF, conectamos el electrodo positivo al pie izquierdo y el electrodo negativo se construye a partir de lo que observa el brazo derecho, el brazo izquierdo, ambos se van a un terminal común y de este terminal común lo derivamos hacia nuestro terminal negativo o referencia, y así se obtiene la derivación ABF. Entonces, como pueden ver, para la obtención de derivadas aumentadas necesitamos por fuerza de 3 electrodos. ¿Qué pasa con las derivaciones precordiales? Pues bien, las derivaciones precordiales adoptan una nomenclatura
en la cual se representan con una letra V y esta V va acompañada de un número, desde el 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Cada número representa una posición distinta del electrodo positivo. La estandarización para la colocación de electrodos positivos en las diferentes derivadas precordiales lo voy a dejar hasta el final. Normalmente estas posiciones utilizan como referencia los espacios intercostales y ocupan un lugar diferente en el tórax, pero eso hablaré posteriormente. Cada derivación precordial, mejor dicho, cada posición estandarizada del electrodo precordial siempre se va a referir al electrodo positivo, pero ¿en dónde se ubica el electrodo negativo? El electrodo negativo se va a construir a partir de las otras tres extremidades en las cuales pues no está colocado el electrodo positivo, es decir, el brazo derecho, el brazo izquierdo y el pie izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a tener algo más o menos así. Voy a tener mi posición precordial conectada a mi terminal positivo y mi referencia va a ser el brazo derecho, el brazo izquierdo, el pie izquierdo. Las tres las hago pasar por un terminal común. Esto, por leyes de Kirchhoff, se promedia y esto se envía hacia el terminal negativo. Si quisiéramos expresar esto mediante una ecuación, tendríamos que la derivación precordial, es decir, la diferencia de potencial que obtengo en cualquier derivación precordial, es la resta de lo que observa mi electrodo en posición precordial menos el brazo izquierdo, el brazo derecho y el pie izquierdo entre 3. Porque dijimos que se promedian al hacerse pasar por un terminal común. A esto se le conoce como la terminal central de Wilson. Es decir, esto no es más que esto de acá. Esto es la terminal central de Wilson. Y esto es mi electrodo negativo o referencia. Para la colocación del electrodo positivo en las diferentes posiciones precordiales, vamos a utilizar como referencia una serie de líneas imaginarias que vamos a intersectar con los espacios intercostales. De este lado tenemos una vista anterior del tórax, donde podemos apreciar las costillas y los espacios que hay entre costilla y costilla, que son los denominados espacios intercostales. Y de este lado tenemos una vista posterior del tórax que la vamos a utilizar para aquellas derivaciones precordiales que se coloquen en la parte posterior del tórax. Entonces vamos a comenzar con la primera derivación precordial, que se llama B1. Para encontrar B1 tenemos que ubicar el cuarto espacio intercostal. Empezamos contando de arriba hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. Entonces, en la intersección del cuarto espacio intercostal con la línea paraesternal del lado derecho, vamos a localizar a B1. Para la derivación B2 vamos a ubicar otra vez el cuarto espacio intercostal y la intersección con la línea paraesternal del lado izquierdo. Y ahí ubicamos a B2. Luego vamos a continuar con B4. Para B4 tenemos que localizar el quinto espacio intercostal y una línea que vamos a trazar de manera imaginaria que parte a la clavícula por la mitad, que es la línea medio clavicular.
Y en esa intersección localizamos B4. Para B3 vamos a trazar una línea imaginaria entre B2 y B4. Después de trazar esa línea imaginaria, exactamente a la mitad, ahí vamos a localizar a B3. Para B5 vamos a continuar haciendo la referencia del quinto espacio intercostal y vamos a trazar otra línea imaginaria que es la línea axilar anterior. Aquí tenemos un esquema bastante simplificado de lo que sería la axila. Esta zona de aquí arriba es el hombro, hacia arriba está el brazo levantado. Esta zona sería la axila, hacia acá abajo quedaría el pectoral y hacia acá arriba quedaría el cuello de la persona. Entonces tenemos esta zona que es nuestra axila y en la axila podemos delimitar tres líneas imaginarias. La línea axilar anterior que se ubica más o menos por esta zona. Es el límite anterior entre el pectoral y la axila. Luego tenemos la línea axilar media, que es la que pasa justo por la mitad de la axila. Y por último tenemos la línea axilar posterior. La línea axilar posterior es aquella que delimita a la axila por su parte posterior. Estas tres líneas imaginarias nos van a servir de referencia para las siguientes tres derivaciones, que son B5, B6 y B7. Todas se van a intersectar con el quinto espacio intercostal. Entonces, para B5 es la intersección entre línea axilar anterior y quinto espacio intercostal. Más o menos por aquí tendríamos localizado a B5. Luego, B6 se intersecta con la línea axilar media, siguiendo el mismo quinto espacio intercostal. Más o menos por aquí tendríamos a B6 y continuando sobre el mismo quinto espacio intercostal, pero línea axilar posterior, ahí localizaríamos a B7. B7 estaría más o menos por aquí. Noten ustedes que la forma de los espacios intercostales van trazando un asa, es en forma de asa. Por eso vemos que conforme avanzamos, primero baja y conforme va siguiendo el quinto espacio intercostal, luego vuelve a subir un poco, pero no nos salimos nunca del quinto espacio intercostal. Luego, para B8 vamos a seguir con el mismo quinto espacio intercostal, pero vamos a utilizar ahora otra línea imaginaria que parte desde el vértice de la escápula hacia abajo. A esta línea le llamamos línea medio escapular y en la intersección de esta línea con el quinto espacio intercostal, ahí vamos a localizar B8. La siguiente referencia con la que se va a seguir interceptando el quinto espacio intercostal es la línea paravertebral del lado izquierdo, que es el límite izquierdo de nuestra columna vertebral. Exactamente en el medio del tórax es donde está la mitad de nuestra columna y las líneas paravertebrales están hacia los lados. Esto pues ustedes lo pueden palpar a través de las apófisis espinosas de las vértebras y simplemente desplazándonos unos centímetros a los laterales encontraremos las líneas paravertebrales. Para B10 utilizamos la línea paravertebral, pero ahora del lado derecho con el mismo quinto espacio intercostal. En la intersección de la línea medio escapular, pero ahora la que está del lado derecho, y el quinto espacio intercostal, vamos a localizar a
B11. Luego de esta línea medio escapular del lado derecho, volvemos a tomar como referencia las 3 líneas axilares, pero ahora las del lado derecho. Entonces, para B12 vamos a utilizar la línea axilar posterior y el mismo quinto espacio intercostal. Para B13 vamos a utilizar la línea axilar media, ahora del lado derecho, en el mismo quinto espacio intercostal. Luego regresamos nuevamente a la parte anterior del tórax, ya le dimos la vuelta, salimos por el lado derecho y para localizar B14 necesitamos la línea axilar anterior junto con el mismo quinto espacio intercostal. Después volvemos a utilizar a la línea medio clavicular, pero ahora la del lado derecho, y en la intersección con el quinto espacio intercostal vamos a localizar a B15. Posteriormente vamos a trazar una línea imaginaria entre B15 y B1 y justo a la mitad de esa línea vamos a localizar a la derivación precordial B16, que sería la última porque luego ya sigue otra vez B1. En el sistema estandarizado de derivaciones precordiales que se utilizan en los hospitales, normalmente solo se registra de rutina desde B1 hasta B6 y las derivaciones posteriores de B7 hasta B16 se reservan para casos especiales, como por ejemplo infartos de cara posterior del corazón, que en un electrocardiograma estándar no se pueden ver porque solamente se evalúa la cara anterior del corazón y un pedacito de la cara lateral del corazón. Los infartos de cara posterior son muy raros y es por eso que de manera rutinaria no se hace todo el cinturón torácico, solamente desde B1 hasta B6. Y cada una de estas posiciones es el electrodo positivo de nuestro registro, mientras que el negativo se corresponde con la terminal central de Wilson, que ya la hemos explicado. Y este es el sistema de derivaciones más utilizado. ¿Hay otro tipo de derivadas? Sí las hay. Hay muchos tipos de derivadas, como por ejemplo las derivadas esofágicas, pero también son estudios que no se hacen de rutina y que se reservan para casos muy particulares.